Well, it was November 10th, 2008, a Monday morning, and I woke up about 4:30, which was an hour earlier than I normally would. Got out of bed and felt an intense pain in my lower back. And of course, I was also at that time starting to slip into unconsciousness, because if I had been more alert as a physician with severe back pain, severe headache, I would have immediately thought of meningitis, but I was too far gone to be thinking anything. My first awareness deep inside of coma was one in which I had no words, I had no language. I did not remember anything of my life on Earth. I knew nothing of humans, nothing of Earth or this universe. The meningitis had completely wiped out any notions of my human identity or existence. And then it was as if there was a summer breeze, a perfect summer wind blowing through, and even though the whole scene remained the same, my awareness of it changed completely, and I was out in this void of infinite coal black, but with an orb of light, and with that warm, divine presence. But the message was, you are not here to stay. We will teach you many things, but you'll be going back. You'd think that I would know already just about everything there was to know about consciousness, being an active neurosurgeon. And I lived totally by science and what science had to say about reality. I thought at best maybe I had an Einsteinian view that there might be some powerful creative God, but not one who had enough time to worry about me. And of course my near-death experience changed that entirely. So much of what I saw on my journey showed me how primitive our science is and our human understanding, and that in fact it will never be able to weigh in one way or the other on the existence of that divine creative being. And yet by fully understanding the meaning of unconditional love and the intensity and the personal nature of that deity is that divine spark within each and every one of us. Es importante entender que no se trata solamente de una experiencia cercana a la muerte o, digamos, el viaje de un hombre a un escenario alterno. Se trata de todos nosotros, las millones de experiencias cercanas a la muerte, estas experiencias transformativas espiritualmente, y trata lo que yo veo como una síntesis de la ciencia y la espiritualidad que emanan de la tradición espiritual rica de tanto el Occidente y el Oriente, y también desde los bordes de nuestro entendimiento científico de la naturaleza de la realidad. Y definitivamente va a involucrar un fortalecimiento muy bueno en lo que es nuestro conocimiento espiritual y dándonos cuenta cuál es la verdad del hecho de que todos somos seres espirituales eternos, que todos estamos conectados como uno solo. Y que la lección más importante en todo esto es la lección de amarnos a nosotros mismos, a nuestros seres parecidos, queridos y a toda la creación. Y creo que hacia allá vamos. Y por eso yo creo que la prueba del cielo y el mapa del cielo, creo que les ha ido muy bien a estos libros, no solamente en las Américas, sino en la plataforma global. La prueba se ha publicado en 43 países alrededor del mundo y le ha ido muy bien en varios de esos países. Y no se trata de mí o de mi historia personal, sino más sobre un despertar global, y que la ficción de materialismo plenamente científico que trata de comprobar que solamente existe el ámbito material
e intenta proclamar que el cerebro físico nos da la conciencia y trata de quitarle o restarle a un conocimiento más profundo, y es que nosotros somos seres eternos espirituales que son mucho más grandes que solamente un ser que vive en una encarnación y nace y muere. Todos somos mucho más grandes que esto, y esto es parte del despertar global. Ahora, creo que para entrar en mi historia un poco es importante entender quién era antes de la coma. Crecí con mi familia en el norte de Carolina, en los Estados Unidos. Mi padre era muy influyente en mi vida. Fue cirujano combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Fue presidente neurocirujano de un programa de entrenamiento neurocientífico. Era una persona muy científica. En mi casa teníamos la revista Scientific American. La leía de comienzo a final cada mes, y yo sabía que el camino a la verdad era la ciencia. Y les prometo que desde mi viaje, especialmente con todo lo que he aprendido desde ese momento, desde la coma, hace 6 años y medio, soy más científico ahora que nunca. Pero también me doy cuenta que la ciencia, el materialismo reduccionista, la ciencia convencional que dice que solamente existe el mundo físico, que nacemos y morimos y ya, que el cerebro crea la conciencia, que esa ciencia es una religión basada en fe que tiene menos como fundamento que algunas de las religiones basadas en la fe. Y yo digo esto porque esa ciencia trata de declarar que solamente son las partículas subatómicas en el cerebro, los átomos, las partículas del cerebro, la materia física, la que crea la ilusión de estar consciente y no más. La evidencia de esto es falso, nos sobrecogemos cuando vemos lo falso que es, y creo que de eso se tratan los 2 libros. Es una revolución fundamental en el entendimiento de la naturaleza de la conciencia y de nuestra realidad. Yo antes de la coma, cuando crecí en este hogar muy científico, mi padre también era muy religioso. No solamente científico era, sino que había nacido, era el hijo de un cirujano general en Tennessee, en la parte oriente. Su padre también era religioso, iba a una iglesia bautista, y mi padre tenía una fe muy grande en Dios. Y para él, la ciencia que él estudiaba con tanto esmero, sabía que nunca iba a ser como un estorbo en su creencia en Dios. Y sabía que cuando operaba en un paciente, si le iba bien al paciente, era la voluntad de Dios y la ayuda de Dios que permitía que ocurriera esto. Él sabía que su rol era muy pequeño, mi padre. Y cuando yo crecí en los años 60 y 70, la ciencia era bastante fuerte, y obviamente yo quería creer todo lo que escuchaba en la iglesia, quería creer en la vida eterna y quería creer en el poder de la oración. Y durante esta carrera larga en la neurociencia, más de 20 años, 15 años en la Escuela de Medicina de Harvard, y toda esta experiencia tenía más dificultad entendiendo cómo la conciencia podía sobrevivir después de la muerte del cuerpo y del cerebro. Para mí era un gran misterio, y yo diría que por muchos de esos años sufrió mi fe. Y de hecho, aquellos que leyeron este libro, Prueba del Cielo, se darán cuenta que en el año 2000 reinventé en mi vida personal porque había sido adoptado. Y en el año 2000 me di cuenta que mi madre verdadera, estaba en el mundo, pero que no era un buen momento para yo entrar a su vida. Y no me di cuenta hasta meses después, pero esta percepción de rechazo de mi madre natural como que mató la última esperanza que tenía yo en un Dios personal, amoroso y en el poder de la oración. O sea que desde el año 2000 a 2008, cuando antes de la coma, pasé estos 8 años en agnosticismo bastante fuerte. No creía, no tenía fe. Y creo que era un paso necesario para mi despertar,
que ocurrió cuando estaba profundo en coma. Bueno, con esa plataforma quiero que nos devolvamos a noviembre del año 2008, cuando me desperté a las 4:30 de la mañana con un dolor en la espalda muy fuerte y con un dolor de cabeza horrífico, peor de lo que podría describirles a ustedes. Y en ese momento empecé a entrar en coma. Mi familia pensó que estaba descansando. No sabían qué estaba pasando. Me permitieron descansar, entraron unas horas después y cuando entraron a la sala me dio un ataque epiléptico y no recuerdo esta parte. No recuerdo los 7 días que le seguían a este evento. No recuerdo nada. Me había ido lejos de este universo. Y obviamente no tenía forma de saber lo que estaba ocurriendo y mucho después de haber vuelto trataba de poner en conjunto estos detalles de lo que había pasado. Le preguntaba a mi familia, a los enfermeros, a los médicos, miré los registros, encontré los detalles y me di cuenta que lo que había pasado es que cuando me encontraron en este ataque epiléptico, mi familia llamó a la policía y la ambulancia llegó para llevarme al hospital. Trataron de detener los ataques epilépticos, no pudieron y me llevaron al hospital donde el médico era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que quizás tuviera meningitis severa y ella fue la que me insertó la aguja en el espacio de fluido, de líquido en la vértebra y cuando lo hizo salió un pus grueso, blanco, bajo presión y ella me dijo mucho más tarde que cuando lo vio, después de saber que solamente llevaba 3 horas y media en esos ataques, que iba a entrar en coma y había un agujero que mostraba que tenía la peor meningitis bacterial que se puede tener. Ella sabía desde ese momento en adelante que yo realmente estaba muerto y me pusieron con ventilador, me pusieron con el CIU médico y el segundo día hubo una sorpresa bastante grande. En microbiología reportaron que era E. coli. Y si hacemos un estudio de literatura de meningitis E. coli en adultos, encontramos que ocurre en menos de una persona sobre 10 millones cada año. Este tipo de meningitis casi no se ha escuchado en adultos. Meningitis E. coli sí ocurre en los recién nacidos, pero es muy extraño después de los 3 meses, así que mis médicos estaban bastante confundidos, no entendían cómo había contraído esta enfermedad tan extraña. Les prometo que lo extraño que esto fue lo que me persiguió después de la coma para tratar de entender. No entendía y cuando pasó esta semana las cosas empeoraron. Mis doctores, mis médicos estimaban que al comienzo de la semana, el lunes cuando entré al hospital, que había más o menos 10% de probabilidad de sobrevivir la enfermedad y ese fue el diagnóstico bonito el primer día que llegué y solamente empeoró al pasar la semana. Habían antibióticos, me insertaron antibióticos intravenosos y tuvieron que subir 3 veces la dosis recomendada para cambiar la situación en lo que parecía ser una espiral de muerte que no se podía reversar. Lo interesante de esto es que pude descubrir mucho más tarde que una meningitis bacterial severa como esta, dado que ataca la parte externa del cerebro, que se llama la neocorteza, que es la parte que nos hace ser humanos, todas las cualidades humanas surgen o necesitan que esa neocorteza exista. Es la calculadora más poderosa del cerebro humano y por eso la meningitis severa bacterial era un regalo porque realmente es un modelo perfecto para lo que es la muerte humana. El único problema es que casi nadie vuelve para contar la historia. La mayoría de los médicos les dirán que alguien que estaba tan enfermo como yo con esta meningitis bacterial, después de 3 días de esta enfermedad o empiezan a despertar o mueren.
Yo seguía vivo el tercer día, pero mi médico había visto la última señal de función de la neocorteza, esta parte humana de mi cerebro, después de la primera hora de estar en esta sala de emergencia. Después de ese momento sabían de los exámenes neurológicos, de los scans, de los valores del laboratorio, que mi neocorteza estaba siendo totalmente destruida por esta meningitis bacterial. ¿Y por qué digo que es un regalo? Lo digo porque no dejaba forma de experimentar sueños, efectos de drogas, alucinaciones, no permitían esta conciencia, o sea, más allá de esta forma rudimentaria de vivir. Les voy a describir esto en algunos momentos, pero resulta que al finalizar la semana había pasado de un 10% de posibilidad de sobrevivir a 2% de sobrevivir posibilidad. Y mis médicos, era un domingo en la mañana, día 7 de la coma, hicieron una reunión familiar y en esta reunión dijeron, bueno, si él está en ese suertudo porcentaje de supervivencia, realmente creemos que va a pasar el resto de su vida en coma y que luego va a morir en unos meses en un estado persistente vegetal que nunca va a despertar. Y dado que ese era el mejor escenario, recomendaban detener los antibióticos. Algunas horas después comencé a volver al mundo, pero mis médicos no eran tontos. Ellos tenían asesores en toda la costa este de la Escuela de Medicina de Harvard, de Duke, Beaumont Gray, la Universidad de Virginia, y cada uno de estos expertos o peritos en enfermedades infecciosas, neurociencia, para poder detener las olas de esta enfermedad. Así que cuando volví a este mundo, cuando comencé a despertar en el CIU, mis doctores tenían razón. Mi cerebro estaba completamente arruinada por la enfermedad. Arruinado. No tenía palabras, no tenía lenguaje, no tenía recuerdos de lo que era la vida de Eben Alexander antes de la coma. De hecho, no tenía recuerdos del planeta, de este planeta, de mi existencia. Mi familia al lado de mi cama, mi hermana, mis hijos, mi madre. Yo no tenía ni idea quién eran estos seres. Pero las cosas comenzaron a volver rápidamente. Las palabras y el lenguaje, después de algunas horas y días, volvieron. Recuerdos de mi vida, de mi infancia y esto volvieron como después de una semana o dos. Y todo mi conocimiento de más de 20 años en neurociencia, en este estudio de conciencia en el cerebro y en la mente, volvió en su totalidad en 8 semanas. Y mis médicos dirán hasta el día de hoy que no hay explicación alguna que explique esta recuperación. Es un milagro médico, pero cuando entramos a estas experiencias de muerte, encontramos que hay muchos milagros como este que completamente confunden las explicaciones de la medicina moderna, y creo que esto es lo valioso de lo que pasó, porque entre más podamos aprender sobre este tipo de sanidad y de estas experiencias actuales de muerte, más podemos aprender sobre la sanidad para todos nosotros. Y por esta razón me encanta hablar en escuelas de medicina, de enfermería, en grupos de cirujanos, etcétera, porque muchos médicos están despertando a la realidad de esto. Y resulta que las enfermeras y los enfermeros siempre lo han entendido. No sé si hay enfermeras en este lugar, pero las enfermeras son, digamos, muy inteligentes. Siempre están ahí cuando el paciente está muriendo, y por lo menos en los Estados Unidos, la tendencia general ha sido que los médicos, con frecuencia cuando se muere un paciente, el médico siente que ha fracasado. O sea, no se quedan en ese lugar cuando esto pasa, pero las enfermeras sí, y ellos son los que ven lo que pasa cuando una persona muere. Cosas que completamente niegan esas ideas simplísticas que dicen que el cerebro crea conciencia y que con la ciencia quiere negar la realidad de la existencia del alma. La mayoría de las enfermeras siempre han entendido esto, y cuando yo hablo con enfermeras de hospicios, de estos sitios, veo esto, y muchos médicos también comienzan a entender, y puedo hablarlo por mí mismo. Yo tuve que recibir
recibir un golpe muy grande para entender esto y tuve que hacerlo mediante una coma y la meningitis que padecí. Lo interesante es que si me hubieran preguntado antes de la coma qué tipo de experiencia una persona tan enferma como yo, con esa bacteria de meningitis, qué experiencia tendría, qué recordaría, yo les hubiera dicho con mucha seguridad que esa persona no hubiera experimentado nada y que no hubiese recordado nada. Ese fue el shock gigantesco, porque aun cuando comencé a despertar en CIU después de 7 días en coma, no sabía que los miembros de mi familia, mi querida familia, estaría a mi alrededor, pero sí sabía dónde había estado con seguridad. Y para mí eso fue completamente impresionante. Quiero compartir lo que supe cuando desperté en ese lugar, a pesar de no saber nada de quién era Eben Alexander y no tener recuerdos en absoluto de mi vida antes de la coma. Lo que recuerdo es tener una mente, un mando muy primitiva, muy como un poco cenagosa, y recuerdo como estos vasitos de sangre, y como les conté, no tenía memorias de mi vida, recuerdos de mi vida de Eben Alexander antes de la coma, de los elementos de este planeta Tierra, y eso fue importante. Esa amnesia de mi vida antes de la coma era una característica no tan típica que normalmente no se ve en estas experiencias cerca de la muerte, y con varios meses pude entender que esto me ayudó a entender las lecciones más profundas de mi coma. Y estoy seguro que en esa vista terrenal, como la llamo, no tenía recuerdo de un momento a otro momento, sino que me parecía eterno. Pero lo bueno es que no duró una eternidad. Y recuerdo que había como una luz clara, pura, que giraba lentamente, tenía piezas doradas que giraban hacia un lado, y cuando se me acercaba se abría y llegó con una melodía musical hermosa, y las notas de esa melodía son cruciales porque me ayudaron muchísimo, porque yo entraba en este viaje subiendo por los ámbitos celestiales, pero bajaba otra vez a esta vista terrenal, y recordando esas melodías musicales de la melodía, podía una vez recordar esa luz que giraba y que servía como portal, que me subía a un valle excelente, que era más allá de lo real, excelente, con cosas verdes, con matas creciendo. Y yo recuerdo que subía por este valle, no porque tuviera conciencia de mi cuerpo y porque estuviera caminando, sino que sentía una conciencia del ala de una mariposa. Y no es una mariposa como lo que pueden mostrar las personas que estudian las mariposas, sino que era algo real. Eran millones de mariposas que giraban en una espiral hermoso de colores que no existen en el arco iris, de una vida perfecta, como un lazo de mariposas que giraba, y yo entraba o entraban las mariposas a este valle verde, y recuerdo los botones, las flores que abrían algo fértil, eterno, y no había evidencia de muerte o digamos de podredumbre en este valle, en este portal. Y como les digo, fue mucho más real que este mundo, que este ámbito, y eso es lo más difícil de hacer entender a los demás. El problema es que en este mundo estamos acostumbrados a ver algo con los ojos, escuchar con los oídos, y de hecho nuestro cerebro en cada momento está haciendo un trabajo muy activo de procesar la información y reducir la información, y por eso las drogas psicodélicas tienen un efecto tan profundo, porque abren ese portal y permiten que esa información sensorial entre a nuestras mentes. Pero en ese ámbito, que es mucho más real que nuestra forma de entender las cosas es mucho más poderosa y profunda. La información fluye a nosotros, es como beber una inundación de conocimiento. Nuestros seres se vuelven grupos de seres para entender las lecciones que nos van a enseñar en este ámbito. Esta ultra realidad es muy, muy difícil de poner en palabras, y a la vez es extremadamente real. Claro que
yo nunca había leído literatura de estas experiencias cercanas a la muerte, así que no sabía lo comunes que son las millones que hay y las millones de personas que describen este ámbito ultrarreal. Es muy difícil ponerlos en palabras, pero en estas alas hermosas de las mariposas habían miles de seres que bailaban debajo de mis pies y en mis escrituras originales los digo que son aldeanos que bailan, tenían como vestiduras de granjeros, de campesinos y había un gozo y un festejo tremendo, había como un festejo en este valle y yo volaba por encima del espectáculo, era solamente una ala de una mariposa, pero lo mejor es que yo no estaba solo en esa ala, había una hermosa doncella a mi lado y nunca voy a olvidar cómo era esta mujer, se sentaba mirándome con estos ojos brillantes azules y una gran sonrisa, sus mejillas eran altas y tenía una hermosa sonrisa. No me decía nada, no tenía que hacerlo porque en ese ámbito somos conscientes de los pensamientos. No hay como un embotellamiento de nuestro lenguaje neurolingüístico. Es completamente algo que fluye a nosotros. Y ella me miraba como con una, digamos, con amor incondicional. Su mensaje me entró claramente y esta es una parte central de lo que yo trato de hacer entender en mi libro de la prueba del cielo y yo volví para compartir el mensaje de ella y es el siguiente y es para todos ustedes. Usted es amado profundamente y siempre lo valorarán. Sí, lo van a cuidar y no tiene nada en absoluto que temer. Cada uno de nosotros somos seres espirituales, eternos, divinos, conectados como uno solo en este nivel de conciencia, conectados con el divino, directamente con esa deidad, con ese creador creativo. Somos parte de esto mediante nuestra conciencia y es lo único que debemos recordar. No hay necesidad de temer la muerte. Y de hecho, recuerdo como un vientecito, una brisa de verano suave. Eso es lo primero que entendí y mi primer recibimiento del poder de esa deidad celestial. Y desde ese momento en adelante recuerdo que ese mundo colapsó. Recuerdo haber visto el tiempo de espacio de este mundo en 4 dimensiones, muy pequeño, una causalidad totalmente diferente de nuestras almas y los viajes de nuestras almas y nuestra conectividad con los que amamos, con nuestros seres queridos, con las almas gemelas, todo eso colapsaba y a niveles más altos y más altos subía a lo que yo llamo el núcleo, el core, como una profundidad negra que sobreabunde con un poder infinito de sanidad y de amor incondicional. Y dentro de ese ámbito núcleo recuerdo que estaba completamente y absolutamente en shock por el poder extremo. Este sentido de separación se había ido. Digamos, era completo, era un ámbito completo. Toda la eternidad se había comprimido a este mismo lugar, pero a la vez esa infinidad sobreabundaba con amor incondicional de ese creador hacia su creación. También había un sentido, y es paradójico, de como un órbito de luz que brillaba y yo lo veía como un intérprete o traductor y obviamente mi conciencia era la tercera parte de esta existencia y esa conciencia espero que se den cuenta en este momento que no es solamente la conciencia de Ben Alexander, es la conciencia que todos compartimos como seres espirituales eternos, todos somos parte de esa de ese sentido único y lo mejor es que no tenemos que morir para llegar a este nivel. Por eso es que yo trabajo tanto y como menciono en el segundo libro, El Mapa del Cielo, el apéndice lo titulé que esto mora dentro de todos y trata la oración y la meditación. El trabajo que hago con Karen Newell, Sacred Acoustics, la acústica sagrada, trata las formas que podemos utilizar para entrar todos a esta conciencia única, para entender que esos límites o fronteras del yo pueden ser invisibles, pueden ser borrados, podemos llegar a una gran sabiduría para entender que la
voz dentro de nuestra mente no es nuestra conciencia. La voz dentro de su mente es menos que un truco solamente. Su conciencia es el observador de esa voz. Y cuando entramos en oración, en meditación, cuando nos adentramos utilizando las herramientas que yo he utilizado con Karen Newell en el libro Acústica Sagrada, nos ayudan a callar esa voz para permitirnos desarrollar el observador que tenemos por dentro, esa esencia verdadera de la conciencia que reta completamente los intentos de la ciencia para explicar cómo puede salir del cerebro físico. Y en ese ámbito núcleo, en esa oscuridad llena de amor infinita, el sonido, la resonancia que escuché en esa infinidad y esa eternidad fue el ruido de Eso fue lo que yo traí cuando volví de mi experiencia, cuando trataba de entenderla. Llamo a esta deidad, ese poder, esa deidad, la palabra maravillosa, porque la palabra Dios no funcionaba para mí, era muy pequeña, pero el mensaje es que esa deidad, ese Dios, ese Creador todopoderoso en el núcleo de nuestra existencia, no se trata de, digamos, llamarle un nombre, Alá, Yahweh, Dios. Las diferencias dogmáticas nos engañan, nos hacen pensar que es un ejercicio intelectual entender a Dios, y de hecho todos llegan a la misma verdad, y es que Dios es absolutamente real. Y esta es la lección verdadera que daban los profetas, y de Cristo aún, de Muhammad, de Buda. Cada uno de ellos enseñaban amor, y solamente mediante las interpretaciones dogmáticas de las enseñanzas de los profetas hemos sido engañados y hemos llegado a este sentido de separación y conflicto los unos y los otros. Y eso no es verdad. Esos son los esfuerzos falsos de los humanos disfuncionales que tratan de encontrar a los demás humanos diciéndoles que somos separados, pero no lo somos. Somos todos uno. O sea que sí, ese Creador sí es real, y pude entender completamente que esa deidad, ese Dios en ese núcleo tan hermoso y tan amoroso, con poder infinito, ese Dios ama a los cristianos, a los judíos, a los musulmanes, a los hindúes, a los escépticos, a los ateos. Él ama a todo el mundo. Lo único que tenemos que hacer es conocer la realidad de nuestro ser eterno y divino que está conectado a ese Dios. No escuchen la dogmática falsa o las distorsiones que intentan decirnos que estamos separados y que no somos parte de ese amor, de ese Dios único. Y luego como que descendía una vez más de ese ámbito núcleo, de ese único núcleo, volvía a mi vista terrenal sin respuesta. Lo bueno es que pude ver que al recordar las notas musicales de la melodía, eso me permitía entrar una vez más y subir con esa luz, esa espiral, para entrar una vez más al portal. Era como un agujero en esa vista terrenal fea que tenía, y después de mi coma vi que esa vista terrenal es la mejor conciencia que mi cerebro físico podría entender cuando se destruía la neurocorteza con la bacteria. Por eso fue tan sorprendente cuando venía hacia mí esa melodía que giraba y abría el agujero, entraba otra vez a ese portal, a ese valle ultra real, con esa chica sobre el ala de la mariposa, con ese mensaje de ser amado y valorado por toda una eternidad y no tener temor. Y parte del mensaje que ella me contó fue que no hay cosa que pueda hacer mal, no podemos hacer mal. Y yo no sabía qué quería decir,
Y en ese momento sí supe, y me hubiese gustado hablar más sobre esto en el libro, pero quiere decir que Dios nos ama tanto que nos da el libre albedrío para hacer o tomar nuestras opciones. Y si queremos esa ruta para llegar a ese núcleo con el grupo de nuestra alma, con nuestros seres queridos, nosotros tomamos opciones por el amor que sentimos. Escogemos manifestar amor a nosotros mismos. Entendí que a veces los problemas más profundos son porque no nos amamos a nosotros lo suficiente. Y creemos que esa sería la parte fácil, pero entre más podamos amarnos a nosotros mismos y darnos cuenta y recordar que el amor infinito, divino, celestial, que es parte de nuestra conciencia, se puede manifestar, porque la mejor forma de traer ese amor a nosotros es ser un canal, permitir que ese amor fluya a través de nosotros a nuestros seres, a los que están alrededor de nosotros, para manifestar amor y compasión, para manifestar perdón, aceptación, misericordia. Así es que obtenemos una ascendencia más libre hacia el divino, hacia ese núcleo. Pero Dios nos da ese libre albedrío para enseñarnos lecciones el uno al otro, con esa libertad de escoger otras cosas. Podemos ser egoístas, podemos causar dolor y sufrimiento a los demás. Y así aprendemos las lecciones. Si no corregimos las cosas en esta vida por las transgresiones y los males que hemos entregado a los demás, entonces tenemos que entrar a repasar y a entender la vida. Y dicen que la vida pasa frente a nuestros ojos rápidamente. No es un concepto nuevo. De hecho, la literatura temprana de estas experiencias hace miles de años, y hasta en los libros de Platón vemos un soldado de Armenia que murió en batalla, estaba en su funeral, y antes de enterrarlo volvió a vida, y él habló de cómo había pasado su vida delante de sus ojos, y que él entendió que lo único que importaba era el amor, y eso es lo que aprendió al otro lado. Y cuando entramos a este repaso de la vida, tenemos que sentir el residuo de ese dolor y ese sufrimiento que le causamos a los demás, aún mediante nuestros pensamientos, no solamente mediante nuestras acciones. Tenemos que sentir el dolor y el sufrimiento que hemos causado por parte de esos seres. Y me han preguntado, ¿y qué hay de la vida de Hitler? ¿Cómo será su repaso de vida? Pues creo que no nos demoramos mucho para darnos cuenta que no necesitamos un infierno eterno. Un infierno eterno no tiene sentido. Creo que Dios nunca crearía un escenario donde serían condenados eternamente los seres, pero sí se trata de amor. Hay un sentido fuerte de karma. Si nosotros le entregamos sufrimiento y dolor a los demás, vamos a sentir eso en el repaso de vida por ellos. Y lo que sentimos en ese ámbito es mucho más poderoso y fuerte que lo que sentimos en este ámbito material, que es casi como un sueño. Por eso tenemos que hacer que las cosas sean corregidas, relacionarnos, reconciliarnos con aquellos que hemos herido. Es mejor arreglarnos y hacer paces ahora y no tener que sentir eso en el repaso, porque tendremos que sentir cada parte, y no solamente lo que sienten las víctimas, sino también todas las almas que habían conocido una transgresión en algún momento. Entonces es muy importante darnos cuenta que así es que funciona este mundo, y se trata de aprendizaje y crecimiento. Por eso ese ángel guardián sobre el ala de la mariposa me dijo: no puede hacer mal, pero recuerde que el camino más directo en ascendencia a esa reunión en el núcleo con lo divino y con los demás y la evolución es mediante la manifestación de compasión, perdón y amor. Y entre más nos podemos acercar a ese amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás, más fácil va a ser nuestro camino hacia arriba, y ese repaso de vida serán. Y resulta que al final descendía una y otra vez. Cada vez que entraba a ese ámbito núcleo me decían: usted no está aquí para quedarse.
vamos a enseñarle muchas cosas, pero tiene que volver. Y obviamente yo entendí que volver era solamente entrar a esa vista terrenal, y recordarán que yo no tenía recuerdos de mi vida antes de la coma, así que yo pensé, bueno, lo único que tengo que hacer es recordar las notas musicales y la melodía, y eso es lo que me hace recordar una vez más esa luz que giraba hermosa, el portal subiendo a los ámbitos más arriba hasta el núcleo. La música era el camino, los sonidos, las vibraciones, la frecuencia, pero me daba cuenta que en esos ámbitos no escuchamos con nuestros oídos. La forma en que funciona el cerebro cuando volvemos a este ámbito, nos lo recordamos como música, ese ámbito, y las personas han utilizado música para entrar a trances y a estos estados por miles de años, y por eso creo que este trabajo que hago con Acústica Sagrada es muy importante. Si están interesados, por favor visiten acústicasagrada.com, sacredacoustics.com, y estos son como meditaciones habilitadas o mejoradas con sonidos. Si lo escuchan con audífonos puede ayudar mucho a callar esa pequeña voz en la mente, y esta voz está muy enredada con lo que es el egoísmo, en estas fronteras de lo que es el ser, y esto usa el temor y la ansiedad para afectarnos. Es muy importante callar esa pequeña voz en mi mente durante la meditación. Si tengo alguna pregunta o algo que quiero responder, trato de hacerlo en la meditación, y permito que esa pequeña voz comience a agradecer, a ofrecer agradecimiento, porque de hecho no hay respuesta más apropiada que el agradecimiento para cada respiro que respiramos. Pero luego esa pequeña voz entra a descansar, porque hay sabiduría mucho más grande en la meditación profunda. En la meditación, mi meta principal es acallar esa voz pequeña en mi mente, y hay mucho conocimiento más allá de lo que está en nuestra mente. Y como les decía, la voz me decía, no vas a quedarte aquí. En algún momento las notas musicales y esa melodía ya no funcionaban para tratar de volver a ese portal que giraba y me llevaba al valle y más allá a los ámbitos núcleo. Y decir que estaba triste no es suficiente para describir lo que sentía, pero en ese momento sabía que podía confiar, porque ese ángel guardián sobre el ala de la mariposa me había prometido que iba a llegar a ese ámbito, que me iba a cuidar, que no tenía que temer, pero me di cuenta que ya no tenía acceso a ese portal, a ese ámbito, y en ese momento me di cuenta que había miles de seres que salían a la distancia. Muchos tenían, digamos, capas, velas, y había como una energía que vibraba y salía de estos miles de seres. Y de hecho, esa energía era el poder de la oración, y me recordaba la hermosura que yo había visto en ese valle hermoso del portal. Y algo que no mencioné antes era que todas las fiestas, las festividades, los bailes de esas miles de almas que estaban entre vidas, bailando en el valle, los niños que jugaban, los perros que saltaban, eso pasaba porque en la parte de arriba habían luces doradas que dejaban rastros de caminos en este cielo sedoso con hermosas nubes, y estas luces que giraban eran coros angelicales que emitían coros y canciones e himnos, y era esa música de esos coros angelicales lo que proporcionaba la ascendencia y el portal que nos ayudaba a subir desde el portal y los demás ámbitos a ese ámbito núcleo. Y después de no poder entrar a esos ámbitos, cuando no me dejaban entrar, cuando tenía estos seres alrededor con las cabezas inclinadas, con las velas, yo entendí que la energía de ese amor incondicional que sentí en cada ámbito emanaba de estos seres, y yo lo llamé en mis escrituras tempranas el poder de la oración, que fue tan manifiesto para mí. Sentía el gozo y el amor en las oraciones de esos seres que hacían para mí o por mí, y ese fue el comienzo de mi retorno a este ámbito. Y en ese momento vi 6 rostros alrededor de mí. 6 eran muy importantes, 5 eran personas que estaban presentes físicamente en las últimas
18 horas de mi coma en el CIU, en la sala. Y es importante porque había muchos seres queridos y amigos que estuvieron al lado de mi cama cuando estuve profundamente en la coma, quienes no recordaban. Habían estado al comienzo de la semana y en ese momento fue cuando comenzó esta travesía. Y si me hubiesen preguntado por cuánto tiempo estuve fuera, antes de volver, yo diría que fueron meses, años, que era una odisea muy desarrollada. La prueba del cielo es solamente la superficie de lo que fue ese viaje. El libro solamente fue como la superficie. También describo algunas partes en la secuela, en el siguiente libro, y en el mapa del cielo. Eso nos ayuda a entender la universalidad de estas experiencias. La mía es solamente una de cientos y cientos y millones de historias similares parecidas que existen allá afuera. Y solamente entendemos, y espero que estos dos libros nos ayuden a destapar un poco el caso para que estas personas compartan estas experiencias, comunicación post-muerte y experiencias cercanas a la muerte. Y estas experiencias después de la muerte son muy poderosas. Es donde vemos las almas de aquellos que están al lado cuando estamos muriendo, y esas personas son saludables, no pasa nada con su cerebro, pero sus almas van y viajan también. Normalmente ven que se va, digamos, el techo a la eternidad, y ven que llegan ángeles, y luego ven como el alma del ser querido sube. Y el alma de esa persona que está viendo al que está enfermo asciende también. Y aún antes de ver este repaso de vida, vuelve el alma a la persona. Y me imagino que hay personas en esta sala que han experimentado estas historias. Siempre las escucho, son indicadores profundos de que sí somos seres espirituales y eternos, que hay mucho más en este universo que lo que experimentamos en este pequeño mundo material donde moramos. Y al entrar a nuestra conciencia podemos entender esto y darnos cuenta de la realidad profunda de todo esto. Y con estos seres que me rodeaban, estos 6 rostros que mencioné, resulta que el rostro que realmente me llamó la atención era el sexto rostro, y era el rostro de un niño de 10 años. Era mi hijo Bond. Los que han leído el libro, el primero, verán que Bond es un nombre mucho más apropiado para él de lo que yo sabía en ese momento. Y resulta que esa mañana, un domingo, el día 7 de la coma, lo habían protegido de todas las noticias malas de esa semana. Pero esa mañana, cuando los médicos hicieron la conferencia, cuando dijeron que mi supervivencia era una posibilidad de 2%, que no iba a despertar y que tenían que detener los antibióticos, permitiendo que la naturaleza hiciera lo que tenía que hacer, Bond estaba afuera de la sala. Él escuchó y él sabía que eso no era una buena noticia. Entonces, de hecho, él salió corriendo a donde yo estaba, y yo estaba en esa camilla con ventilador 2 veces por minuto con esa máquina, y abrió mis ojos. Cuando yo estaba, un ojo estaba por aquí, otro estaba por acá, estaban dilatadas las pupilas, y los que estudian medicina sabrán que no es una buena señal, pero les prometo que no lo vi con mis ojos, no lo escuché con mis oídos, pero cuando él hizo eso, entendí. Y ha habido muchos momentos durante mi viaje, dada la amnesia y la falta de recuerdos, de responsabilidades en este ámbito, creí que todo eso podría continuar o podría terminar, podía dejar de existir. No me importaba en ese momento. Me ayudó a no sentir temor esto durante mi viaje, porque no tuve temor en absoluto. Y el dicho de que no hay nada que temer, que el temor en sí mismo va mucho más allá de lo que conocía antes. Y mucha de la maldad en este ámbito es por el miedo, el temor a las cosas, y olvidarnos de esa conexión a lo divino y el poder que tenemos, porque estamos conectados a lo que es infinito, a lo que es divino dentro de nosotros mismos,
Dios y nuestra conciencia. Y es esa razón, cuando vi el rostro de ese niño de 10 años, sentí temor. La razón era que ahora me daba cuenta, Dios mío, sí importa, todo esto sí importa. No es que pueda terminar de repente. Sentí una profunda responsabilidad y una conexión a Él, y era mi amor por Bond, a pesar de no haber recordado quién era en ese momento. Era ese sentido de amor por otra alma, por otro espíritu, lo que me obligó a volver a este mundo. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Era como salir de un agujero y que cada esfuerzo hace que vengan colapsando miles de cosas sobre mí. Era imposible volver, pero a la vez era imposible no volver, y terminé volviendo a este mundo. Y en ese momento desperté en ese salón con mi madre, mi hermana, mi hijo a mi lado, y en ese momento no sabía quiénes eran. Y volvió en ese momento el lenguaje y el idioma. Y resulta que mis médicos me decían, mientras yo compartía estas historias, me tocaban el hombro y me decían: usted estaba muy, muy enfermo, su cerebro estaba lleno de pus, no entendemos cómo ha podido volver a nosotros, pero el cerebro que muere tiene muchos trucos. Olvídese lo que vio. Bueno, creemos en lo que dicen los médicos, y obviamente, como les había dicho, yo no tenía recuerdos de mi conocimiento neurocientífico. Él se volvió después de 8 semanas. Entonces, cuando yo me recuperaba, y recuerdo que mi hijo mayor, Eben, el cuarto, que estaba estudiando neurociencias en la universidad en el momento, él volvió 2 días después de que yo salí del hospital, el día antes de Acción de Gracias, en el año 2008. Las vacaciones. Él había estado durante 4 noches y días, y él sabía lo suficiente sobre neurociencia para que cuando entró el lunes y miró el cuerpo con ventilador 12 veces por minuto, él ya sabía que su padre se había ido. Y por eso, cuando escuchó que volvía al mundo, estaba en shock, como mis médicos no tenían explicación. Y volvió de la universidad 2 días después de haber salido del hospital, y me dio un abrazo grande, y yo pesaba más o menos 7 kilos menos. Tenía antibióticos intravenosos en casa, y él dice que había como una luz que brillaba dentro de mí, que había experimentado una transformación y que estaba mucho más presente de lo que había estado en mi vida. Y cuando yo le conté a él, le dije que era demasiado real para ser real lo que había experimentado, y fue cuando me dio este consejo hermoso como estudiante de neurociencia. Me dijo: si quiere que esto sea de valor para cualquier persona, tiene que escribir todo lo que recuerda de su travesía en coma antes de leer cualquier historia sobre estas historias cercanas a la muerte o cosmologías. Lo último que yo quería escuchar, pero él tenía razón. Por eso escribí más o menos 20,000 palabras en las próximas 6 semanas antes de leer una palabra sobre estas experiencias. Era crucial tener esta base de datos, saber lo que yo había experimentado, y no se basaba sobre la experiencia de otra persona, porque nunca había leído esta literatura de cercanía a la muerte. Pero después empecé a profundizar y quedé en shock, porque entre más leía sobre estas experiencias, no solamente los últimos 50 años de estas experiencias, que obviamente ha permitido que miles de almas que hayan ido al otro lado puedan contar esto, porque en los 1960s habían técnicas para volver a las personas que habían dejado de vivir, empezaron a traerlos una vez más. Podemos ver que estas historias, de todas formas, son de hace miles de años, y cuando entré a esta literatura vi que las similitudes son mucho más grandes que las diferencias. Los escépticos se pierden dándose en la cabeza, pensando en los pequeños detalles que pueden variar. Por ejemplo, digamos, un cristiano ve un cuerpo de luz que parece Cristo, pero un musulmán quizás vea
un cuerpo de luz que sea Mohammed, y un ateo quizás vea una deidad hermosa de amor puro en esta luz corporal, pero todos están viendo y son testigos de lo mismo. Ese camino, ese viaje nunca ha cambiado. Es un viaje que todos compartimos, y cuando quitamos esas diferencias diminutas, digamos, de sus influencias religiosas, diferencias, vemos que detrás de esto hay un mundo real que es mucho más real que este. Y me sentía muy confundido. Era místico, porque cuando entraba más y más a esta literatura, me di cuenta que si esto hubiese sido un guión, mi padre hubiese estado en ese lugar, ese neurocirujano, que era a la vez una persona muy religiosa, quien había muerto 4 años antes de mi coma. Si yo hubiese escrito esto, él hubiese estado a mi lado. Él no estaba en ninguna parte de mi experiencia cercana a la muerte. Y para mí era un misterio saber quién había experimentado a este ángel, esta mujer que estaba en el ala de la mariposa. Y aún ahora recuerdo cómo era, recuerdo todo perfectamente, este sentido de comunicación que va mucho más allá de lo que podemos ver en este ámbito en el que estamos ahora. Y su físico, recuerdo perfectamente su rostro y sabía que nunca la había conocido en mi vida. Fue bastante, digamos, atemorizante. Y la respuesta a este misterio me llegó 4 meses después de la coma. Y si no han leído La prueba del cielo, este es como un adelanto, así que con cuidado. Pero para entrar a esta parte de la historia, tengo que compartir un poco más sobre la adopción. El hecho de que mi madre natural era sophomore y mi padre era senior en el colegio, y no había forma de que los dos se unieran, pero ella vivía en un hogar, su padre no podía cuidar bien su hogar, tenía 2 hermanas pequeñas, y los servicios sociales en el norte de Carolina en 1954 no la permitían entrar un niño, un bebé, a su hogar si no estaba casada y tenía 16 años. Así que cuando yo tenía 4 meses entendió las cosas y entendió que me tenía que soltar. No pude haber sido más bendecido en mi casa. Mi familia era amorosa, honraron mis sueños, mis deseos, y como muchos adoptados, yo a veces escribía cartas para los niños cuando era pequeña. En el norte de Carolina había leyes muy estrictas para que no hubiera reuniones de estos niños adoptados con sus familias. Escuchaba, digamos, que le cambiaban la fecha de nacimiento para que no pudieran rastrear a sus hijos, para prevenir todo tipo de reunión familiar. Así que yo escribía estas cartas al hogar de los niños, y siempre me llegaba la respuesta que nunca habían encontrado su madre natural. Entonces, cuando cumplí 25 más o menos, dije, bueno, lo voy a olvidar, no importa, mi vida estaba muy bien, podía vivir con esto. Y como muchas cosas en nuestras vidas, a veces algo ocurre que parece muy trivial en el momento, pero tiene un impacto tremendo sobre nosotros. Y es exactamente lo que ocurrió en el año 2000. Mi hijo mayor, Evan, el cuarto, yo estaba en Harvard, en la escuela de medicina en ese momento, vivíamos en Massachusetts, tenía un proyecto sobre la genealogía familiar en el colegio, y recuerdo que yo compartí unas historias adicionales sobre la herencia de nuestra familia adoptada, y él me dijo, papá, pero tú no entiendes, esto se trata de nuestra herencia biológica, tenemos que saber más sobre su familia natural. Entonces lo entretuve, escribí otra carta al hogar de niños esperando la misma respuesta que siempre recibí, y cuando recibí la carta en febrero de 2000, no era exactamente lo que esperaba. Esa respuesta la recibí cuando estaba en una tormenta de nieve. Evan cuarto, mi hijo, estaba en la parte de atrás del carro. Me iba a Maine un viernes en la tarde, y recordé que Betty, la trabajadora social, me dijo que si yo la llamaba esa tarde quizás tendría noticias. Así que la llamé y me dijo, pues sí encontré algo, sí encontré algo. Está sentado, pues yo estaba pues conduciendo por esta tormenta de nieve, sentado, sí, y me dijo sus
sus padres se casaron, sus padres naturales se casaron. Y no les puedo contar el shock que sentí con esta información. Nunca había entretenido la posibilidad de que se hayan casado mis padres. Y Betty me dijo más, y en ese momento sí me detuve y al lado de la carretera y me dijo, tuvieron 3 hijos, pero su hija menor murió hace 2 años, en el año 1998, así que no es un buen momento para volver a sus vidas. Eso es lo que me entró como al agnosticismo durante 8 años. Y resulta que 7 años después, un año antes de mi coma, en una playa en Carolina del Sur, mis hermanas me decían, ¿no creen que es hora de buscar a su familia biológica? Y en primer lugar, pues pensé, no, pero después vi que tenían razón, tenía un agujero en mi corazón que tenía que llenar. Intenté otra vez, recibí una respuesta positiva y el 5 de octubre de 2007 pasaba por un pavimento en el norte de Carolina, en Chapel Hill, y por primera vez en 54 años me encontraba con mis padres biológicos. Y no les puedo decir lo hermoso que fue esa reunión. Va más allá de las palabras. Fue una reunión hermosa. Y al día siguiente me encontré con mi hermano y mi hermana y ellos han conocido a mi familia adoptiva. Pude conocer también tías, tíos. Fue una reunión familiar hermosa, pero fue un poco agridulce porque en lo más profundo no sabía nada sobre Betsy. Me hablaban sobre Betsy, realmente no la conocía, pero mi hermana biológica me prometió enviar una foto de Betsy y llegó 4 meses antes de la coma, la saqué del sobre. Recuerdo que Kathy había escrito un poema de David Romero, Cuando mañana empieza sin mí, y la puse en el libro Prueba del cielo. Cuando leí ese poema yo lloraba, me colapsé al piso, estaba sobrecogido con la pérdida trágica de esta hermana que nunca conocí, que había muerto 2 años antes de que yo supiera que existía. Y recuerdo que puse esa foto en el armario y el siguiente día cuando leía una historia sobre una niña de 13 años que estuvo en coma y que entró a un viaje misterioso en lo que era el amor incondicional, en ese ámbito celestial donde le dio la bienvenida a su hermano y le ayudó a tomar decisiones sobre volver al mundo o no. Y cuando ella se recuperaba de su enfermedad, de su coma, y estaba hablando con su padre, decía, pero no entiendo, yo no tengo un hermano. Y él le dijo, pues sí, tuvo un hermano una vez, pero él murió 3 meses antes de que usted naciera, por eso no le habíamos contado. Y en ese momento miré la foto que tenía en el armario de mi hermana y reconocí ese hermoso ángel guardián que estaba conmigo sobre el ala de la mariposa. Y no les puedo expresar el shock tan increíble que fue eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría concluir recordándoles ese hermoso mensaje que viene desde ella hacia ustedes, que son profundamente amados por siempre, por una eternidad. No hay nada que temer. Dios los bendiga a todos.